Gracias y paz, mis amados hermanos de los Edificados en la Palabra, que en este día que el Señor nos ha regalado, todas las cosas que vamos a realizar sean exclusivamente para su honra y para su gloria. Continuando con el tema que hemos venido tratando desde el mes de mayo, hoy nos corresponde la construcción del tabernáculo, el entusiasmo para edificar para Dios. En su última semana del eslogan mensual, Dios camina junto a su pueblo, estudiando el libro de Éxodo, la palabra del Señor nos instruye y nos indica de qué manera ese Dios de orden ha venido en cada uno de nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento y sobre todo, dándonos a conocer lo que Él quiere para su obra. Es necesario que este tiempo pongamos en manos del Señor para que todas las cosas sean realizadas conforme a su propósito, a su voluntad, para honra y gloria suya. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos ante tu presencia en esta mañana para que seas tú quien nos pone sabiduría, discernimiento, para que seas tú quien enseña nuestros labios y hables a través nuestro. Que seas tú abriendo los oídos espirituales de aquellas personas que han de oír este audio, Señor, y también para que seas tú poniendo las palabras que cada uno necesita, a fin de que podamos comprender y compartir de tu palabra, para honra y gloria tuya, Señor. Porque este ministerio no es del hombre, Señor, este ministerio es tuyo. Y tú nos has puesto a cada uno de nosotros como administradores de tu palabra, Señor. Padre, gracias por lo que tenemos en este día. Gracias por el privilegio que nos das de servirte cada día, Señor. Te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, en esta mañana, el libro del Éxodo capítulo 36, versículo 1 al 38, nos va a guiar paso a paso las instrucciones dadas por nuestro Padre Celestial en cuanto a la construcción del tabernáculo. Y sobre todo, cuando se trata de trabajar para la obra de Dios, el entusiasmo que cada uno de nosotros debe tener. Es así que vemos que en el versículo 1 y 2, la palabra nos dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que han mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Uno de los principios básicos, mis amados hermanos, para trabajar en la obra del Señor, involucra que nuestro corazón esté dispuesto a poner todos los talentos que Dios nos ha dado a su servicio. La forma en que vertimos nuestro tiempo es la decisión más importante de nuestra vida, ya que esto nos lleva a que cada día podamos mirarnos frente al espejo y decir si realmente estamos sirviendo al Señor como debe ser. Porque Él nos ha llamado no solamente para trabajar en su obra, sino también para trabajar en nuestra familia. Él nos ha encomendado un trabajo, negocios, amistades. También nos ha dado el tiempo necesario para que podamos relajarnos, disfrutar mediante un entretenimiento sano en las actividades de la iglesia, las obligaciones. Pero todo esto tiene que ser conforme a su propósito, conforme a los parámetros que Él tiene diseñado para cada uno de nosotros. A veces las cosas menos importantes son las que consumen mayor parte de nuestro tiempo. Y muchos de nosotros desperdiciamos ese tiempo haciendo cosas que no perduran o que no duran para la eternidad. Por eso, mis amados hermanos, debemos buscar las cosas que benefician a construir nuestro templo también, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Él está muy interesado en mirar el uso que damos a nuestro tiempo. Él está muy interesado en reconocer
que su iglesia desde ya esté trabajando e invirtiendo en el reino del Señor nos va a dar más adelante. Por eso, mis hermanos, la palabra es clara cuando vemos que todas esas habilidades que Él nos dio, esos dones, lo primero que hace es el Señor convocar a los encargados de la construcción del tabernáculo. Después de toda la preparación, el estudio, la búsqueda de trabajadores y la recolección de materiales, ha llegado el momento de edificar. Había llegado la hora de que el pueblo de Dios se pusiese por obra el plan que Él diseñó. Moisés había recibido los planos y el diseño para el gran centro de adoración y se lo transmitió a los encargados y trabajadores. Y sin embargo, muchos no quisieron colaborar en la obra de Dios. Mis amados hermanos, amigos oyentes edificados en la palabra, no importa cuánto dinero hubiese recolectado, ni los detalles más pequeños de los planos, si no había una visión clara de los líderes, si no había un deseo de realmente hacer esto para la gloria de Dios. Por eso en cada uno de nuestros corazones debe primar un pensamiento, que es el clamor del corazón de Dios, de que cada uno de sus trabajadores esté dispuesto a utilizar los recursos que Él nos da. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos a fin de poder cosechar más personas para su obra, para su reino. Pero lo importante es que cada uno de los trabajadores vaya en pos de Él. Y por eso en Mateo 9:37-38 nos dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, podemos apreciar que el mandato es claro, que todo lo que edifiquemos sea exclusivamente para la gloria de Dios. Y es ahí que los encargados y trabajadores debemos reconocer una verdad importante, que nuestras habilidades y talentos fueron asignadas por Dios. Él es la fuente de nuestras destrezas. Nada es nuestro. Todo es dado por el Señor, precisamente para que sean utilizadas directamente en el compartir la palabra de Dios. En ese caso, en levantar el tabernáculo para honra del Señor. También debemos construir ese tabernáculo interior exactamente como Dios lo había diseñado. Las personas tenían asignada uno de los proyectos de construcción más grandiosos de toda la historia: crear un tabernáculo para el Creador. El mismo lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Dios nos llama y nos escoge porque nos considera confiables. Él confía en la fidelidad del creyente. Depende de nosotros ser fieles, mis hermanos. En Lucas 19:13 la palabra nos dice: y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Es claro, mis hermanos, el mandato que el Señor nos deja. Él confía en la fidelidad de cada uno de nosotros. Pero también debemos entender que el Señor quiere cosas maravillosas para su pueblo. Y Él provee. Por eso podemos apreciar en el versículo 3, mis hermanos, cómo el pueblo siguió presentando ofrendas para todas las mañanas durante un buen tiempo. Fueron tan abundantes las ofrendas que Moisés tuvo que detener al pueblo, en el versículo 4-7, porque la generosidad del pueblo fue simplemente incontenible. Y hoy en día, mis hermanos, ¿existe esa generosidad en nuestro corazón? ¿O simplemente nos limitamos a dar lo mínimo? Y no hablo del aspecto económico, sino del aspecto de tiempo que usted dedica al Señor. Aquí los trabajadores le dijeron a Moisés que ya tenían suficientes materiales, y este tuvo que mandar al pueblo que se abstuviera de seguir dando. Tan solo les ordenó que no llevaran más ofrendas, tenían más que suficiente para la obra. Es ahí que debemos tomar en cuenta, mis hermanos, que los trabajadores mostraron una gran integridad y responsabilidad. Les hubiera sido muy fácil llevarse los materiales, llevarse los excedentes de las ofrendas. Podrían haberse aprovechado de la generosidad del pueblo para enriquecerse. Pudieron haberse corrompido,
pero no lo hicieron. Se rehusaron a sacar provecho de su trabajo para el Señor. Ellos sabían que el material que estaba llegando, las ofrendas y toda dádiva, era exclusivamente para la obra de Dios. Y lo tenían claro. No podían tomar un solo centavo de aquellas dádivas, de aquellas ofrendas que le habían puesto para el Señor. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos entender hoy en día que la iglesia no es un lugar para extraer ganancias, ni para la avaricia. Es tan solo un lugar donde buscar, en tiempo de intimidad, la adoración a Dios. La iglesia no es el lugar donde vamos en busca de recursos financieros, ya que los diezmos, las ofrendas que el pueblo da, es para sustentar el ministerio dentro de la misma. Y deben suplirse exclusivamente las necesidades que tiene la grey. Por eso, mis hermanos, nos dice claramente en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque a uno aborrecerá y al otro amará, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos dioses, a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24, mis hermanos. Luego entonces, nosotros también como siervos del Señor debemos tener la misma integridad que en aquel tiempo tuvieron los constructores del tabernáculo. Hoy en día es necesario e importante que cada ofrenda, cada diezmo que llega a las iglesias sea registrado cuidadosamente y que cada gasto también sea presentado a todo el pueblo a fin de que ellos puedan saber en qué es utilizado lo que dan de corazón para el Señor. El pueblo de Dios debe ofrendar y dar de forma alegre para suplir todas las necesidades que apremian en las congregaciones. Y sin embargo, muchos nos hemos quedado en la discusión en que si debo diezmar o debo ofrendar. Nada es nuestro, mis hermanos, todo es del Señor, y Él es el único que nos da en abundancia. Y es ahí cuando vemos también, mis hermanos queridos, en los versículos del 8 al 13, cómo fue arreglado el templo en su interior, la cubierta interna, las cortinas, que son símbolos de pureza y justicia, ya que la obra comenzó y el primer elemento que se confeccionó fue la cubierta interna de lino fino, que ilustraba la pureza y justicia de Dios. Esta hermosa cubierta en realidad formaba las paredes internas y el techo del tabernáculo estaba continuamente a la vista de los sacerdotes que ministraban al Señor en el tabernáculo. Era un recordatorio constante de que Dios es puro y justo. Dios es puro y justo, mis hermanos. Y así podemos ver que el versículo 8 dice, se hizo con 10 cortinas de lino fino. 10, mis hermanos. Cada cortina medía alrededor de 12.5 metros de largo y 1.8 metros de ancho. Las cortinas se unieron en 2 juegos de 5 cortinas cada una. Los trabajadores hicieron lazadas de azul y las cosieron por los bordes de cada juego de cortinas. Se hicieron 50 lanzadas en cada juego para que correspondieran a las de un juego, a las del otro. También hicieron 50 corchetes de oro que se unían los juegos entre sí y así formaban el tabernáculo en una sola pieza. No importa a dónde miraban los sacerdotes de aquel tiempo, siempre verían la cubierta interna del tabernáculo que los sumergía en el grandioso simbolismo de las cortinas, que se representaba que Dios es puro y justo. Y es una gran verdad que todos necesitamos aprender y recordar que el Creador Elohim es puro y justo. Necesitamos recordar que el mismo nombre de Dios es justo. Y así nos dice en Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Necesitamos también recordar que Dios es justo en todos sus caminos, que la diestra de Dios está llena de justicia, que solo podemos acercarnos a Dios con un corazón puro y limpio. Por eso dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
También necesitamos acordarnos de mantenernos puros, de purificar nuestra alma mediante la obediencia a la verdad, de buscar la justicia de Dios antes que ninguna otra cosa, mis amados hermanos. Y la palabra del Señor nos dice así en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En el libro de Éxodo, capítulo 36, del versículo 14 al 19, podemos ver las cubiertas externas, que son hechos de pelos de cabra, pieles de carnero, cuero, símbolos de la purificación a través de la sangre de Cristo, del Cordero inmolado, una separación del mundo. Ahí apreciamos que el tabernáculo tenía otras 3 cubiertas externas que a grandes rasgos simbolizaban el sacrificio y una separación de Israel y del mundo. Sin embargo, cada una de ellas también tenía un significado escatológico, simbólico, específico. La primera cubierta externa estaba compuesta de 11 cortinas de pelo de cabra. Cada cortina medía alrededor de 13.5 metros de largo por unos 80 metros de ancho. 5 de ellas estaban unidas y formaban un juego de cortinas, mientras que las otras 6 cortinas formaban un segundo juego. Los trabajadores hicieron 50 lanzadas a lo largo del borde de cada juego, además de unos 50 corchetes de oro que unían los 2 juegos de cortinas para formar una sola cortina. Mis amados hermanos, debemos recordar cada uno de nosotros que la cabra es un animal que a veces se ofrecía como ofrenda expiatoria por el pecado. Por lo tanto, el pelo de la cabra ilustraba la necesidad de presentar una ofrenda expiatoria por el pecado, por la purificación. La primera cortina, la interna, estaba analizada desde el punto anterior y simbolizaba la pureza y justicia de Dios, la perfecta santidad del Creador, de Adonai, una ofrenda expiatoria para satisfacer la santa ira de Dios. Es aquí, mis hermanos, que debemos pensar que hay 3 lecciones que podemos aprender del simbolismo de la cubierta de pelo de cabra, donde no debemos olvidar que esta cubierta simbolizaba la necesidad de presentar una ofrenda expiatoria por el pecado y la purificación. La cubierta de pelo estaba puesta justo encima de la cubierta interna de lino, lo que simbolizaba que había una ofrenda expiatoria que cubría al adorador cuando él se acercaba a la justicia y santidad de Dios. Sin sacrificio por el pecado y sin purificación, las consecuencias habrían sido catastróficas. Los pecadores no somos limpios, ya que vivimos abatidos por el pecado. Los pecadores no somos limpios, jamás podremos liberarnos de las ataduras del pecado. Eso simbolizaba, y así nos dice en Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será de sus cuerdas de su pecado, mis hermanos. Pero también debemos comprender algo, que a través de Cristo, el Cordero, hemos logrado ser limpios hoy en día. Hemos logrado alcanzar el perdón, la gracia y podernos acercar hasta el Creador. Y ya no estamos muertos al pecado, sino que hoy vivimos por fe y por gracia. Esa ofrenda expiatoria fue una ofrenda perfecta y ha sido representada de una sola vez y para siempre a través de Jesucristo, quien murió por todos los pecados de la humanidad. Y en Apocalipsis 1:5 dice la palabra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el Cordero inmolado, Jesucristo nuestro Señor. Con este sacrificio expiatorio perfecto, Jesús abrió un camino para limpiarnos de todo pecado del corazón que agobiaba al hombre y sigue agobiando aún a muchos que no han permitido acercarse al Creador. A partir del momento que una persona abre su corazón para Cristo, Él puede limpiarlo completamente, Él puede perdonarlo y restaurarlo. Sin embargo, la dureza del corazón del hombre no permite que Él sea limpiado. Solamente aquella persona que experimente esa limpieza puede contemplar la misericordia de Dios. Por eso, debemos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a que abran su corazón para que sean limpiados a través de Cristo, para que sean purificados de toda injusticia.
para que puedan ellos ser restaurados, para que el Espíritu de Dios pueda morar en ellos y sean otorgados una conciencia limpia en sus corazones. Mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, es importante que la persona limpia muera al pecado y deje que Dios y Cristo viva en su corazón, para que nunca Él muera. La segunda cubierta que nos relata el libro de Éxodo, nos está hablando aquí también, mis hermanos, esta cubierta externa estaba hecha de pieles de carnero teñidas de rojo. Esta cubierta roja ilustraba la sangre que debía derramarse, el sacrificio que tenía que ofrecerse para poder acercarse a Dios. La necesidad de cubrir el tabernáculo, el lugar donde se encontraba Dios y el hombre con el sacrificio. Las pieles de carnero simbolizaban la sangre derramada de Jesucristo, que era el sacrificio perfecto del Creador. A través de ella nosotros podemos ver la perfecta santidad y justicia de Dios, que exige que se pague el castigo por el pecado, que las personas que maldijeron, negaron, rechazaron y desobedecieron a Dios y se rebelaron en contra de Él, a fin de que no sean juzgadas. Pues como todos sabemos que la paga del pecado es muerte, también conocemos que la dádiva de Dios a través de Cristo Jesús es la vida eterna. Es lo que las pieles del carnero teñidas de rojo representaban. Esa necesidad que hoy en día el hombre tiene de poder comprender que sus pecados ya fueron perdonados. Pero también es necesario comprender que el hombre debe acercarse a Dios, a fin de ser merecedor de esa gracia que Dios nos ha dado. Cristo, Jesús, murió por nosotros. Él sustituyó nuestra muerte por su vida. Él tomó sobre sí el peso de todos nuestros pecados. Vino como el perfecto Cordero de Dios por nosotros. Eligió morir voluntariamente. Sufrió, murió para ser redimidos. Y sin embargo, muchos hoy en día no hacemos valer ese sacrificio. La tercera cubierta, mis hermanos, la cubierta externa estaba hecha de cuero, probablemente de pieles de marsopa. Esta cubierta era la cubierta que daba al exterior, la que protegía a todas las demás cubiertas, la tienda y su mobiliario, de las inclemencias del clima y de cualquier otra fuerza externa que pudiera dañar el tabernáculo. El simbolismo representado era el de una separación que protegía a Israel del mundo. A lo largo de nuestro caminar por la vida, día tras día, como creyentes necesitamos estar en guardia para que el mundo no nos corrompa. La amenaza es latente, cada día, cada instante. El mundo quiere que volvamos a su redil. El mundo quiere mancharnos rápidamente en nuestro corazón. Por eso la necesidad de que el creyente cada día madure más en la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios. Necesitamos el amor y el cuidado del Creador, su protección y guía. Solo Él puede protegernos y llevarnos a alcanzar esa vida eterna, ya que día tras día enfrentamos el peligro de la inmundicia del mundo. Día tras día, mis amados hermanos, enfrentamos el peligro de amar demasiado las cosas banales que el mundo nos ofrece. Corremos el riesgo de enamorarnos de los placeres del pecado, de tener una amistad en donde nuestras conductas sexuales e inmorales tengan mayor fuerza que nuestro amor por la palabra, de dejarnos envolver y esclavizar por los deseos del mundo, el riesgo de caer bajo los engaños, de dejarnos consumir por las costumbres que aún están arraigadas en el corazón de muchos, como son cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Navidades, entre otras cosas, en donde no han salido de ese viejo mundo, mis hermanos.
También corremos el riesgo de dejarnos llevar por el pecado y terminar en compañías incorrectas, mis hermanos. Eso simbolizaba esa tercera capa que había separándonos del mundo, mis amados hermanos. Estamos en peligro de perder nuestra propia alma por seguir aferrados a las cosas del mundo. Y en Mateo 16:26 la palabra nos recuerda, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cada uno debemos meditar en nuestro corazón. ¿Cómo estamos interiormente? En los versículos del 20 a 34, el texto bíblico nos lleva a entender la estructura misma del tabernáculo, los símbolos de estabilidad, sustento y un fundamento fuerte que priman dentro del mismo. Y es así que podemos apreciar que se levantó la estructura del tabernáculo. Esta estructura de madera simbolizaba estabilidad, sustento y un fundamento fuerte. Las cortinas y cubiertas externas habrían sido totalmente inútiles de no haber tenido una estructura que les sostuviera. El mobiliario y los utensilios del tabernáculo, preciosos y ornamentados, habrían quedado a merced de las condiciones climáticas del desierto. Sin esa estructura, habría sido imposible visualizar el mensaje del tabernáculo. Y el mensaje es muy claro. Dios es santo y justo, pero también misericordioso y bueno. Que el hombre debe acercarse a Dios de la forma exacta y precisa que Él determinó por medio de la sangre sacrificial del Cordero. Que el hombre debe vivir apartado del mundo y llevar una vida de justicia, oración y comunión con el Creador. Sí, mis hermanos, sin esa estructura no habría tenido esa estabilidad, el santuario. No habría sido el lugar donde habita el Altísimo. Cada tabla de estructura medía 4.50 metros de largo por 65 centímetros de ancho y tenía 2 espigas en las bases. Todas las tablas estaban hechas de igual madera. Es aquí donde debemos considerar algunos detalles acerca de la estructura que sostenía el tabernáculo. Los trabajadores levantaron una pared del lado sur, hecha de 20 tablas apoyadas sobre una base de 40 basas de plata, 2 debajo de cada tabla. También hicieron una pared idéntica por el lado norte, apoyada sobre su fundamento igual que tenía el lado sur. Luego levantaron una pared del lado occidental, hecha de 6 tablas. Esta pared también tenía un poste para sus 2 esquinas, hecho de 2 tablas que estaban unidas desde abajo y por arriba se ajustaban a un gozne. En total el lado occidental constaban de 8 tablas y un apoyo de 16 basas de plata, 2 debajo de cada tabla. Por último, los trabajadores hicieron barras o travesaños fuertes y duraderos, 5 para la pared del lado sur, 5 para la pared del lado norte y 5 para la pared del lado occidental. También hicieron una barra central que pasaba de un extremo a otro en medio de las paredes hechas de tablas. Cubrieron cada barra con oro e hicieron anillos de oro por donde se pudiera meter las barras para sostenerlo. Deberíamos analizarlo y pensarlo detenidamente, mis hermanos. Uno de los mensajes más contundentes que nos deja el tabernáculo es el simbolismo de la estructura de madera. Esta estructura estaba fundamentada y sustentada y mantenida de pie la tienda. Y Jesucristo es el fundamento de la vida del creyente, el sustento que mantiene de pie su vida y le da estabilidad en su camino hacia la tierra prometida, la vida eterna. Es Jesucristo. Él da al creyente la estabilidad que él necesita. El Nuevo Testamento nos dice en los pasajes claramente que Jesucristo es la roca o piedra. Y estas profecías directamente apuntan hacia el Mesías. Y es ahí que podemos apreciar que Él es el fundamento, la mismísima roca sobre la que debemos construir nuestra vida. Es la piedra angular. Es el cimiento seguro. Por eso en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6 nos dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la primera piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí está la condición indispensable para cada cristiano. El que creyere en él. Esa es la condición que muchos dicen creer con sus labios, pero no con su corazón. Debemos entender que Jesucristo es la roca, el único fundamento que permanecerá por siempre. Es la roca de nuestra salvación. Es la que nos provee de un suelo firme, sobre el cual mantenernos de pie. Que Jesucristo es la roca que nos protege de las tormentas de la vida. Y en Mateo 7, 24, 25 la palabra nos dice: cualquiera pues que nos oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. De la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos entender que esa roca debe ser Cristo en nuestro corazón, a fin de que, sin importar las adversidades, nos mantengamos firmes en su palabra. Sin importar las cosas que tengamos que pasar, Él siga firme en nuestro corazón, mis hermanos. Entendiendo que Dios es fiel, fuerte como una roca, que nos ayuda en nuestro caminar por esta vida día tras día. Que nuestra fidelidad debe estar en el que guarda sus promesas para con nosotros los creyentes, mis hermanos. En el versículo 35 al 36 podemos apreciar el velo interno del tabernáculo que construyó Moisés, en donde se guardaría la santidad de Dios, en donde el simbolismo de la santidad de Dios y la separación entre el hombre quedaría marcado. Y podemos comprender que luego los trabajadores confeccionaron el velo interno que separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo. Es ahí donde debemos recordar que el lugar era donde estaba el arca, el trono de Dios. El velo cubría y separaba el arca de Dios, su presencia, santidad y misericordia de todos los demás. Por lo tanto, este velo simbolizaba la majestuosa santidad del Creador y la separación que hay entre Él y nosotros los hombres. Y debemos considerar algunos detalles en la confección del velo. Estaba hecho de un lino elegante y decorado con hermosos hilos de colores. Habilidosos artífices bordados en él querubines. Se hicieron 4 columnas de madera de acacia para sostenerlo y se las cubrió de oro, versículo 36. Las basas que le sostenían eran de plata. Hay al menos 3 lecciones que podemos extraer del simbolismo del velo interno. Primero, Dios es santo. Segundo, el hombre es pecador y está separado de una santa presencia de Dios. La oscuridad del pecado ha envuelto su corazón y se ha ligado a la imagen de Dios en su interior, de modo que ha destruido su relación perfecta con Dios. El pecado es lo opuesto a la santa presencia de Dios. En un extremo del espectro está el pecado y en el otro extremo está la santidad de Dios. Jamás serán compatibles. Por ende, el hombre tiene que dejar el pecado para poder acercarse a la santidad de Dios. Y tercero, que Jesús concilió la gran brecha que había entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Él es la entrada, el velo que el hombre debe atravesar para acercarse a Dios y ser acepto delante de Él. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio del velo que es Jesucristo, mis amados hermanos. Y en el libro de Éxodo, capítulo 36, versículos 37 y 38, mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, podemos apreciar cómo ese velo externo simbolizaba la puerta hacia la presencia de Dios. En el camino desde el atrio hasta el lugar santo se interponía el velo externo, la única entrada a la presencia de Dios. No había otro camino. Estaba confeccionado con los mismos materiales que el hermoso velo interno, con la diferencia que no tenía querubines bordados. Tenía 5 columnas que le sostenían y anillos de oro que sujetaban las cortinas. Los capiteles y las molduras estaban cubiertas de oro, y se hicieron 5 basas de bronce que servían de apoyo para las columnas.
El velo externo simbolizaba la puerta que nos conduce hacia la presencia del Creador. En eso consistió el acto más misericordioso que podemos imaginar. Dios proveyó al hombre un camino por el cual entrar en su presencia. El hombre ya no tiene que basar su conocimiento de Dios en suposiciones, ni tantear y tropezar en la oscuridad, preguntándose si hay un Dios, si existe, cómo encontrarlo. Dios no está lejos, en el espacio exterior o en algún lugar inactivo e inaccesible de descubrir. Él se reveló a nosotros en la persona de Jesucristo, su Hijo amado. La entrada a la presencia de Dios es Cristo. No hay otro camino. Jesús vino al mundo para mostrarnos el camino hacia Dios. Y por eso dice en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús vino al mundo para darnos vida abundante y eterna, llena de amor y de paz. Y en Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Mis amados hermanos, cuán valioso e importante reconocer que la construcción del templo, del tabernáculo de Dios, también debe ser el baluarte de nuestros corazones a fin de que ese templo interior sea construido para la gloria del Eterno. A fin de que podamos entrar a través de Cristo Jesús y gozar de esa vida eterna. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios, séptimo día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, amados hermanos.